Video podcast de Shots de Ciencia número 1. Acción. El clima cambió. O sea, eso no es si queremos o no, si va a cambiar o no, o sea, ya cambió, que el agua está en ese constante movimiento y que eso entonces permite una conexión que va más allá de los límites geopolíticos. El Atlántico también tiene su personalidad, el Caribe, y está ahí también el Orinoco diciendo, venga, que yo también estoy por aquí, a mí no me saque de la conversación, no todo es océano, lo cultural también está permeado por esa variedad y esa diversidad climática, descaradamente además, porque es una ignorancia desde los intereses políticos y económicos. Para ti, ¿qué es esto de la adaptación? Es aprender a vivir en esas condiciones, pero aprender a vivir de maneras justas. Y la adaptación debe buscar resolver esas inequidades. Buenas tardes, buenos días y buenas noches para todos ustedes, audiencia querida de Shots de Ciencia. Bienvenidos y bienvenidas al primer video podcast de este parche. Yo soy Efraín Rincón. Detrás de cámaras está el maravilloso equipo de Shots de Ciencia, Ignacio Galán, Jacobo Patiño, Sara Trejos y un acompañante especial, León Jiménez. Y les cuento que hoy estamos a orillas del río Orinoco, en la zona limítrofe con el país vecino Venezuela, en la Reserva Natural Bojonawi, con un calor que ustedes no se imaginan. Miren mi cara, miren mi sudor, pero no me importa, porque estoy acompañado de una persona maravillosa, especial, que además infinitamente le agradecemos por aguantarse, estar sentada por los próximos minutos en una roca de hace millones y millones de años, del Precámbrico, una roca precámbrica, pero yo ya no voy a hablar más. Les presento a Paola Arias. Paola Arias, ¿cómo estás? Hola. Hello. Doctora en Ciencias Geológicas, profesora de la Universidad de Antioquia. Pero Paola Arias seguramente es más que eso. ¿Quién es Paola Arias? Bueno, pues soy ingeniera civil por cosas de la vida, Wow. pero digamos que de corazón profesora desde niña. Entonces es como lo que mi vocación a mí siempre me dijo que quería hacer. Y pues como digo, yo vivo en las nubes, entonces como siempre he vivido en las nubes, estudié la atmósfera, estudié el clima y es a lo que me dedico, a investigar sobre eso y también a enseñar sobre eso. ¿Qué se siente después de estudiar una región a través de datos y números? Quizás imaginarla, verla a través de fotos, a través del computador, hacer hipótesis sobre el clima de este lugar y hoy estar aquí. Es maravilloso ponerle cara a ese señor Orinoco. El Orinoco es una de las regiones o la Orinoquía que hemos estado estudiando, así que venir y estar acá, sentir, uy, esto sí es muy húmedo, esto es muy caliente, ver la vegetación que existe, escuchar de la gente que vive acá, cuánto cambia la altura del río dependiendo de la época del año, es una cosa maravillosa porque realmente una nunca se alcanza a imaginar todo esto cuando está viendo imágenes satelitales o está viendo lo que modelos sugieren o los datos. Estar acá en sitio es una cosa muy distinta. Maravilloso, pues otra vez Paola, muchísimas gracias y muy bienvenida a esta tu casa, Shots de Ciencia. Cuando uno quiere ir a otro lugar, especialmente a otra región del país, yo soy muy rolo, la gente ya pues lo entiende con este acento, uno dice, ¿qué tal está el clima por allá? Preguntando si está haciendo lluvia, si está haciendo mucho sol, hay verano incluso. Pero quizás no es tan acertado o preciso referirse a cómo está lo que la gente puede sentir allá alrededor del clima. ¿Tú me podrías explicar por qué? Bueno, entonces ahí hay que diferenciar dos palabras que a veces en español usamos la misma. Una es tiempo atmosférico, tiempo meteorológico. Y otra cosa es clima. Cuando hablamos de tiempo es, por ejemplo, pensar que hoy está haciendo mucho calor y que mañana de pronto está lloviendo. Es condiciones de la atmósfera como la temperatura, la precipitación, la humedad en escalas muy corticas. Pero cuando hablamos de clima estamos hablando del promedio de esas condiciones en periodos muy largos. Yo a mis estudiantes siempre les pongo el ejemplo que si estoy llamando a alguien que está en Cartagena, porque yo voy a viajarla en estos días, decir cómo está el tiempo allá es lo correcto, porque lo que yo quiero saber es si está haciendo mucho calor, si ha estado lloviendo, si está haciendo mucho viento. Pero cuando yo hablo de climas, por ejemplo, pensar
¿Cómo es típicamente un enero en Cartagena? ¿Los eneros son secos o ahí es la temporada de lluvias o qué es? Entonces esas dos cosas son distintas porque son escalas temporales muy diferentes. Ok, y cuando tú dices como cortico o mucho tiempo, más o menos hay como un promedio, un número. Estamos hablando que la meteorología, el tiempo meteorológico es cuestión de horas, días, hasta semanas, ¿cierto? En cambio ya el clima es algo que va en una escala de meses o de años. Ok. ¿Hablan de 30 años como un mínimo o algo de ese estilo? Cuando se trata de estudiar, por ejemplo, cosas como el cambio climático, ahí típicamente se considera que podamos tener al menos un promedio de 30 años para poder tener con cierta robustez alguna idea de si lo que está pasando es muy raro o es muy común. Que de alguna manera de eso se trata, ¿cierto? ¿Qué tan raro es que este mes de abril esté con estas condiciones que tenemos actualmente? Entonces, por eso, típicamente, se recomienda desde la Organización Meteorológica Mundial que sean promedios de al menos 30 años. 30 años. Mencionaste el cambio climático en esta respuesta y ahora que estamos en Colombia, siempre hablan de que es un país altamente vulnerable al cambio climático. Nos acostumbramos a hablar de Colombia por su diversidad, ¿no? Especialmente de plantas y animales, pero tiene muchas formas de diversidad y una de ellas es el clima. El clima de Colombia definitivamente no es homogéneo. Hoy, donde vivimos en un calor terrible pero delicioso, porque nada más maravilloso que estar teniendo esta conversación con esta vista, puede que en otra parte del país sea completamente distinto, esté lloviendo o esté haciendo mucho frío. ¿Tú cómo definirías la complejidad climática de Colombia? Primero, maravillosa, porque gracias a esa complejidad climática también es que hay tanta diversidad cultural, por ejemplo. O sea, que vayas a una zona que sea más, digamos, anfibia, que conviva con el agua de una manera distinta, o te vas a una zona de montaña donde las costumbres, la manera en que hablamos, en que nos vestimos es distinta. Entonces, lo cultural también está permeado por esa variedad y esa diversidad climática. Y aquí juega un papel muy importante que estamos en un país con una topografía muy, muy, muy difícil, muy compleja, porque es que los Andes, como sabemos, cuando llega justo a Colombia y en el nudo de los Pastos se divide en 3 ramales y eso le añade más complejidad todavía a lo que sería si los Andes fueran una sola cordillera, como pasa, por ejemplo, en Chile, en Bolivia o en Perú. Entonces, digamos que eso permite que tengamos toda esa variedad de vegetación que tenemos, todas esas especies tan distintas que tenemos. Y la presencia también de que estamos rodeados del Pacífico, del Caribe y que tenemos otro mar enorme que nos está mandando humedad todo el tiempo, que es el Amazonas, ¿cierto? Y el Orinoco es una parte, digamos, también de esa diversidad. ¿Cómo definirías todas estas, si se quisiera, personalidades en conversación en una mesa? No sé, el océano Atlántico conversando con el Pacífico, pero quizás aparece la Amazonía diciendo, hey, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Tomen agua. Pero los Andes ahí como interponiéndose, no sé, a veces me gusta jugar con esas cosas y la Orinoquía también, pensándose por todos los vientos que le entran. Sé que las personas que se dedican al clima hablan de los chorros, en inglés jets, como el chorro del Chocó o el Chocojet. Que me imagino una Jumbo Jet ahí. Exacto. O el mismo chorro de la Orinoquía. Todo esto, dije un montón de palabras y elementos ahí, pero al final, ¿qué significa toda esta vaina dialogando, teniendo conversaciones? Yo creo que aquí el corazón de la conversación es el agua. El agua siempre es el corazón, yo creo que casi todo en la naturaleza. Entonces, el agua en esa conversación es fundamental, porque muchas veces pensamos que el agua corre en la superficie. Aquí tenemos atrás ese majestuoso río Orinoco y que es esa agua que vemos corriendo en los ríos o que está por ahí en los lagos, pero el agua está también en la atmósfera y se está moviendo todo el tiempo, incluso desde zonas súper lejos. Aquí a Colombia puede llegar, sobre todo a la zona más del Pacífico, el Chocó, humedad que llega desde tan al sur como Chile, porque con los vientos y luego con el chorro del Chocó entran, no solamente hacia la zona del Chocó, sino que pueden llegar, por ejemplo, hacia Antioquia, que logra esa humedad llegar incluso después de las cordilleras, ¿cierto? O que nos llegue, por ejemplo, aire seco también, por ejemplo, desde, que no es solo humedad, a veces también nos llega aire seco, por ejemplo, desde el Atlántico, o ya hemos tenido episodios donde nos llega
polvo del Sahara, o sea, el Wow. desierto mismo. Es más, es un dato que no sé si conocías, parte, digamos, de los déficits de algunos nutrientes en el bosque amazónico se suplen porque el Sahara da esos nutrientes y los vientos se encargan de llevar ese material hacia el Amazonas para que se deposite. Entonces es una conversación a veces enfasada, a veces están hablando de lo mismo, pero muchas veces no hablan de lo mismo. Cada quien habla de lo que quiera. Entonces, por ejemplo, el Pacífico a veces se pone muy frío, pero otras veces se pone caliente, ¿cierto? El Atlántico también tiene su personalidad, el Caribe, y está ahí también el Orinoco diciendo, venga, que yo también estoy por aquí, a mí no me saque de la conversación, no todo es océano, el continente también tiene ahí un papel importante, el Magdalena, esa es la cuenca más grande contenida completamente dentro de Colombia. El Orinoco, una parte del Orinoco está en Colombia, pero otra parte está en Venezuela. Entonces esa gran cuenca, la más grande solo dentro de Colombia, es el Magdalena. Esa conversación entre esas tres cuencas, Amazonas, Magdalena y Orinoco, y esos dos grandes océanos se hace fundamental. A veces pueden hablar idiomas un poco diferentes, pero finalmente ahí está también los Andes, esas tres cordilleras como un poquito como interlocutores, como traductores de alguna manera de esa conversación entre estas 5 partes. Quizás aterrizar esto, por ejemplo, a través de algo que en mi vida me resuena mucho y es el fenómeno del niño. Y que a veces uno le dice el fenómeno del niño sequía, pero no necesariamente sequía para todo el país. En el Pacífico están pasando unas cosas que no son iguales, que podrían ocurrir al otro lado de las cordilleras. ¿Puedes a través de eso darnos como esa suerte de conversación? ¿Cómo se replica este fenómeno del niño en Latinoamérica o incluso en Colombia? Ok, entonces lo primero es como decir que el Océano Pacífico, como ese lado del Pacífico cercano a Colombia, Ecuador, a Perú, a Chile, esa zona del Pacífico es bastante cambiante de genio, llamemos así. A veces caliente, a veces frío, a veces un poquito neutro. Entonces cuando ese océano se hace más caliente, ahí decimos que está ocurriendo un evento El Niño, y resulta que lo que ese evento o ese tipo de eventos puede hacer es bastante variable. Si nos vamos a Colombia, típicamente en el occidente, centro de Colombia llueve menos, pero si te vas, por ejemplo, a Perú, que está bien cerquita, digamos geográficamente, típicamente llueve más. Si te vas a Argentina, típicamente llueve más. Entonces es bien variable, digamos, la señal que se logra registrar en esas distintas regiones. Para el caso de Colombia, cuando estamos en años El Niño, eso debilita mucho la precipitación. Por eso es muy común, por ejemplo, que en zonas del centro y del occidente de Colombia, pues tengamos condiciones más secas de lo normal. Yo creo que hay algo que yo siempre también a mis estudiantes les digo, ustedes no habían nacido todavía porque eso fue por allá en el año 1992, pero hubo un evento El Niño que no fue el más fuerte de todos, pero que generó un déficit de agua en los ríos, los embalses, y que tuvimos que tener un racionamiento de meses. Incluso fue la única vez en la historia de Colombia que el presidente de ese momento, que era César Gaviria Trujillo, cambió la hora, como se hace en países que tienen estaciones. A eso le llamaron la hora Gaviria. Yo recuerdo que yo estaba pequeña y recuerdo que la luz se iba a la 1 de la tarde, entonces invéntese qué hacer de la 1 a más o menos las 6 de la tarde que volvía la luz, la energía, porque teníamos que racionar energía y agua. Entonces, eso es para mostrar, por ejemplo, el caso de cómo eso puede afectar nuestras vidas. Los eventos El Niño típicamente generan esas condiciones secas, menos lluvia. Recordemos, por ejemplo, por allá 2015, 2016, ese fue un evento El Niño fuerte, y a ese evento El Niño le llamaron El Niño Godzilla. Porque fue un evento El Niño muy fuerte que, de hecho, los climatólogos en las ciencias esperaba que ocurriera el año anterior, dejó esperando a todo el mundo, lo dejó en ascuas, y el Godzilla salió por allá al año siguiente. Y ese fue un año de bastantes incendios forestales, por ejemplo, aquí en Colombia, registrados pues por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Ahora que tú y yo tenemos, por ejemplo, acentos distintos y además estamos en una región en la cual no nacimos, tú eres de Antioquia, ¿no? Medellín en particular. Y estamos en el departamento del Bichada. ¿Cómo
son los climas o esos microclimas? Quizás uno ya puede empezar a hablar de eso, ¿no? En el Bichada y Antioquia y Medellín. Claro, entonces, por ejemplo, cuando pensamos en qué época del año es cuando más llueve, yo te voy a decir algo muy distinto a lo que me puedes decir vos o a lo que me puede decir alguien en el Amazonas, en Leticia, o alguien aquí, por ejemplo, en Puerto Carreño. En el caso de mucha parte de Antioquia, tenemos un régimen de lluvia donde tenemos 2 épocas al año en las que llueve, típicamente marzo, abril, mayo y septiembre, octubre, noviembre, y tenemos 2 temporadas secas, que serían más diciembre, enero, febrero, junio, julio, agosto. Pero si vos te vas más hacia el sur, hacia la zona amazónica, lo que pasa allí está más regido por el Amazonas mismo, y allí la temporada lluviosa es más diciembre, enero, febrero. Pero por ejemplo aquí la temporada lluviosa es más junio, julio, agosto. Entonces ahí hay una variedad enorme. Ahora estamos hablando de los meses del año, pero si nos preguntamos cuál es la hora del día en la que típicamente se dan los aguaceros, yo te diría que en Medellín, por ejemplo, aguacero de 4 de la tarde, que mejor dicho, el cielo se rompe y es el super aguacero que en cuestión de pocas horas o pocos minutos, digamos, se extingue. Pero en otros lugares pueden ser aguaceros mucho más nocturnos, por ejemplo. Entonces, eso es una muestra, digamos, de esa variedad, de ese menú tan amplio que hay y que tiene mucho que ver. La topografía tiene mucho que ver, pero aquí también tenemos que hablar de los tipos de cobertura, por ejemplo. O sea, no es lo mismo estar en una zona urbana que estar en una zona de determinado tipo de vegetación, y eso también es de las cosas que hemos venido alterando, digamos, mediante la actividad humana, y es una de las cosas, por ejemplo, que puede ir alterando también esos sistemas. Lo que me hace pensar, hablando de microclimas, el clima de Colombia y los límites y las fronteras, evidentemente. Tú comenzaste esta conversación hablando de la atmósfera y que vives en las nubes. Definitivamente ahí no existen las fronteras y hay una conexión clara entre lo que está pasando en Colombia y sus climas diversos y todo el sistema planetario. ¿Cómo empieza a hacer esa relación y por qué es importante tener en cuenta esa relación? Pues porque finalmente el agua está en movimiento. Yo creo que aquí hay que irse a las clases así de cuando estamos en el colegio aprendiendo sobre el ciclo del agua, que el agua se evapora y que luego entonces esa evaporación va a poder formar nubes y luego va a poder llover, y entonces esa agua va a poder escurrir por los ríos o se va a poder infiltrar, digamos, en los suelos y en las aguas subterráneas. De alguna manera hay que pensar eso, ¿cierto? Que el agua está en ese constante movimiento y que eso entonces permite una conexión que va más allá de los límites geopolíticos, ¿cierto? Que es que el departamento de Bichada viene de aquí hasta acá o que Antioquia va de aquí hasta allá. Eso, digamos, en el sistema físico es una cosa muy distinta. Los límites atmosféricos en particular son muy grandes. Entonces, desde ese punto de vista hay que pensar en lo sistémico y en lo global. Creo que con el cambio climático pasa algo y es que muchas veces, digamos, cuesta el considerar que algo que se ve como inicialmente global, porque siempre hablamos de calentamiento global, que la temperatura promedio del planeta, que no sé, que las temperaturas globales vienen en aumento, etcétera, etcétera, y como que sí, eso es global. Y entonces escuchamos, no, se está derritiendo el Ártico, se está derritiendo la Antártida, entonces es como, no, eso es muy lejos, pues eso a mí no me afecta, pero es ver que ese cambio climático se está materializando acá, aunque la causa, digamos, estructural tenga que ver con que hay procesos que son de escala global, pero todo esto se está materializando a una escala regional y local, que es muy distinta y que está transversada por un montón de situaciones y de características que necesitamos entender mucho mejor. Claro, aquello que uno puede relacionar como así que calentamiento global, si aquí, no sé, en Estados Unidos acabó de caer una nevada y está haciendo un frío, porque la gente está diciendo que calentamiento global. ¿Qué respuesta uno tiene para poder entablar ese tipo de conversaciones? Y especialmente también para entender que hay una historia geológica de este planeta donde hay temperaturas que en algún momento también se alcanzaron, como se están alcanzando, pero empiezan a haber distinciones que es lo que hacen que hoy nos preocupemos y nos repensemos, en este caso, no sé, los grandes modelos económicos que están teniendo un efecto en ese aumento dramático y drástico del promedio de la temperatura del planeta. Entonces eso que acabas de decir me suena a super Donald Trump. Eso es parte de lo que precisamente personas como él dicen, ¿cierto? O sea, en la primera posesión de Trump, a las pocas semanas, en alguna actividad en un estado en pleno enero,
en invierno, ¿cierto? Con nieve. Entonces decía, pero vean, aquí está cayendo nieve, muéstrenme un poquito de calentamiento global, show me some real global warming, ¿cierto? Era lo que él decía en inglés. Y eso es desconocer por completo la variabilidad del sistema. El hecho de que el planeta se esté calentando no significa entonces que no tenemos épocas frías y que no tenemos épocas calientes, particularmente en esas regiones donde se alcanzan a ver las 4 estaciones, ¿cierto? Lo que llamamos invierno, verano, ¿cierto? Entonces eso es absolutamente ignorante, descaradamente además, porque es una ignorancia desde los intereses políticos y económicos, que no es ignorancia en realidad, me importa un comino, ¿cierto? Entonces es desconocer que nuestro sistema varía de manera natural, pero que esta señal antrópica causada por la actividad humana pues va poniendo unas condiciones que no teníamos antes. Entonces aquí hablándolo desde la escala geológica, desde el negacionismo de cambio climático en muchos casos se sostiene, pero es que este planeta ha estado más caliente hace tantos millones de años, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo raro que está pasando? O sea, las concentraciones de dióxido de carbono, que es uno de los gases que está aumentando y que ha causado este calentamiento, pues fue mucho mayor hace millones de años. Entonces, ¿cuál es la preocupación? El asunto es que estos cambios que están ocurriendo ahora no han ocurrido a la velocidad tan rápida a la que están ocurriendo a lo largo de las últimas décadas. Hay estudios que muestran que básicamente cuando encontramos pozos petroleros por allá hace un siglo largo, lo que hicimos fue acelerar 60 veces el ciclo del carbono, porque la manera natural como el carbono se mueve en el sistema es muy, muy lenta si lo pensamos desde la escala geológica. Entonces estamos poniendo un montón de gases en la atmósfera, que además el dióxido de carbono, una molécula de esas vive más de un siglo en la atmósfera y que le demora más de un siglo a esa molécula, digamos, regresar a donde estaba. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de una aceleración que no estamos entrando en un terreno desconocido, porque son cosas para las que no tenemos análogos en el pasado, ni siquiera en escala de millones de años. Tenemos análogos de periodos calientes en el pasado, pero no por las causas por las que está cambiando este sistema. Y a eso le tenemos que poner otra vez, porque me parece importante que muchas veces pensamos que el cambio climático es como la torre petrolera, saque petróleo, pero es también los cambios de uso de suelo. Eso también tiene mucho que ver, por ejemplo, la deforestación, etcétera, etcétera, eso también tiene que ver. Entonces es entender lo sistémico que es esto, y que eso está pasando a una velocidad que nunca antes había ocurrido así de manera natural en el sistema. Paola, tú en un momento me acuerdo que fuiste muy citada por medios de comunicación aquí en Colombia porque hiciste parte de una gran producción de conocimiento del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que básicamente se encarga de estudiar cómo es que está cambiando esta vuelta y que necesita datos e información. Hoy, en Estados Unidos, por ejemplo, allá están preocupadísimos por toda la cantidad de cierres y científicos y científicas están guardando los datos y archivos e información que más puedan para conservar, porque eso se vuelve oro, se vuelve muy importante. Y tú comenzaste también hablando de ese estudio de la atmósfera, que lo has hecho a través de datos. Para ti, ¿qué son y qué empiezan a hacer esos datos en esta escala global? Empiezan a ser un insumo muy importante porque nos ayudan a entender aspectos, digamos, sistémicos, pero como vos lo decís, a escala global. O sea, sigue siendo algo que nos permite entender cosas de escalas más gruesas, que nos permite de alguna manera llegar, digamos, a algunos procesos acá. Pero creo que hay otra información que se hace fundamental y es la información que se puede recolectar a una escala más nacional, ¿cierto? Ahí me parece que porque muchas veces, digamos, caemos en todas estas fuentes que son finalmente del norte global, ¿cierto? Que son pues quienes tienen los recursos para eso, de las agencias espaciales, ¿cierto? Como con las campañas satelitales y todo eso, productos de modelos globales que son del norte global básicamente, etcétera. Pero la importancia del monitoreo a una escala local, eso no lo va a reemplazar nunca ningún satélite, ¿cierto? El satélite es fundamental, súper importante, pero nunca podemos pensar que entonces ya no necesitamos hacer monitoreo. Y eso es parte de lo que muestra como esas cosas que vienen de una inequidad estructural, de todas esas brechas estructurales que existen entre el norte y el sur global, que tiene que ver con el acceso a primero, existencia de información,
y el otro el acceso, porque el hecho de que la información esté ahí no significa que sea asequible fácilmente para las personas. Entonces yo creo que ahí hay una brecha importante. De hecho, el último reporte del IPCC, hay una figurita en la que trabajamos que es una figura de hexágonos que trataba de mostrar los continentes en forma de hexágonos, y que cuando se hablaba, por ejemplo, de qué está pasando con los eventos de lluvia muy intensa en el sur global, no teníamos mucho para decir, no porque no esté ocurriendo algo, sino porque la manera en la que el IPCC analiza la evidencia pues es basada también en una forma que requiere, digamos, que eso esté publicado en determinado tipo de revistas, etcétera, etcétera. Entonces se crean unos vacíos que están esos vacíos y son vacíos que necesitamos llenar. Y eso creo que es perfecto para hablar de toda esta movida de ciencia ciudadana, de esa soberanía alrededor de la información, cuando por que los grandes intereses pues vienen del norte global, no se tiene en cuenta una escala más local, o por falta de acceso a esa información, la gente empieza a encontrar como la importancia y a verla de producir esos mismos datos. ¿Tú cómo consideras que eso es importante? O sea, ¿qué le dirías a las personas, por ejemplo, hoy que hemos estado hablando aquí en Carreño con distintos productores y productoras que tienen fincas, que están pensándose además cómo adaptarlas para seguir manteniendo como una producción, entendiendo que el clima está cambiando? Eso es fundamental y es parte de lo que se requiere, digamos, en el montón de capas, digamos, de las soluciones, al menos los intentos de solución que debemos tener para enfrentar lo que está ocurriendo. Y es que tiene que haber información que no sea información, digamos, que no tenga, digamos, significado para las personas, sino que sea información que se pueda apropiar. Por ejemplo, lo que está pasando aquí pues en Puerto Carreño y en general todo lo que se ha estado haciendo con este proyecto de territorios verdes climáticamente inteligentes es precisamente el monitoreo comunitario como una manera de producción de conocimiento, no solo de tener datos que puedan después usar otros entes, como por ejemplo las universidades, sino que sea en realidad información que informe las decisiones inicialmente, obviamente, de esos productores que están haciendo ya eso, pero que también sea información que informe la toma de decisiones desde lo gubernamental, desde lo empresarial, etcétera. Entonces, eso es parte de lo que se requiere. Es más allá de solo monitorear, todo esto debe migrar a estos sistemas de alertas temprana, por ejemplo, que ya eso involucra un paso más allá, que es la comunicación, ¿cierto? Entre las partes que están monitoreando, entre los organismos de gestión, por ejemplo, del riesgo, etcétera. Entonces, creo que es parte del camino que se tiene que seguir y algo que se ha evidenciado, porque digamos que esto de la ciencia ciudadana desde el monitoreo para conformación de sistemas de alertas tempranas es algo que viene pasando en el mundo ya desde hace un tiempo, pero muchas veces esas redes colapsan cuando no hay un apoyo institucional, porque en muchas ocasiones resulta complejo para las personas por sí solas, sin ningún tipo, digamos, de apoyo el mantenerlas. Entonces, no quiere decir que sea lo único que se requiere, pero es algo que es fundamental. Entonces, yo creo que aquí se tiene que dar una mirada distinta al dato. El dato es algo que no es solo para una científica, alguien como yo, ñoña, que está por allá, uy, qué bueno, vamos a ver esto cómo da y está feliz, ahí como, vamos a mirar esto, sino que en realidad tiene un significado distinto para las personas, porque la vida cotidiana está permeada por eso, y en la medida en la que conocemos, también podemos tener una posibilidad de interlocución distinta. Incluso hoy lo vimos en una conversación que tuvimos con distintas personas que están haciendo programas de monitoreo en sus fincas alrededor de los incendios. No sabemos nunca quién lo prendió, ¿no? Quién prende esa ignición, ese fuego, pero de alguna otra manera, entendiendo los datos, por lo menos del clima, sí sabremos que es mejor hacer una quema controlada, ojalá en un mes particular y no en otro, porque las condiciones climáticas pueden hacer que ese fuego sea más o menos intenso, ¿no? Sí, así es, o sea, ahí es donde la información empieza a tener un valor distinto, ¿cierto? Y es cómo eso empieza a significar
transformaciones. El clima cambió, o sea, eso no es si queremos o no, si va a cambiar o no, o sea, ya cambió ya hace unas décadas, ¿cierto? El planeta ya se calentó por encima de un nivel que podríamos llamar seguro, el nivel seguro ya lo pasamos, o sea, eso ya lo estamos viendo, afectaciones en ecosistemas, olas de calor que van ocurriendo con más frecuencia e intensidad, inundaciones, ¿cierto? O sea, eso ya es claro que ya pasamos un punto seguro. El asunto es qué vamos a hacer, qué vamos a seguir haciendo de ahora en adelante, y en particular con esto de los incendios existe algo de lo que le llaman meteorología de incendios, que es como cuáles son los ingredientes que hacen que un incendio se pueda dar de manera más intensa o se pueda esparcir, digamos, con más facilidad, independiente, digamos, de cuál sea la causa del incendio, si fue un incendio espúreo, pues, o más que espúreo, espontáneo, o si fue alguien que lo inició por alguna razón, es el hecho de que hay unas condiciones que hacen que esos incendios se puedan propagar más favorablemente, y esas condiciones se están dando ya en muchas regiones, y una de esas regiones es la región de la Orinoquía. Entonces, si sabemos que eso es lo que está pasando, tenemos que pensar que el manejo de incendios, la gestión de los incendios tiene que ser distinta, porque el sistema físico es distinto. Además, también están cambiando las coberturas. Hay zonas donde las coberturas se están volviendo más tipo sabana, por ejemplo. O sea, ya hay zonas en el Amazonas que ya están mostrando como una transición a ese tipo de ecosistema, y eso pone una mirada distinta, porque digamos que es un combustible diferente dependiendo de la vegetación. Entonces, es que eso tiene que informar la gestión. O sea, la gestión tiene que considerar que el sistema climático que tenemos ahora es diferente al sistema que teníamos hace 40 años. Y que esa gestión no puede ser simplista o reduccionista, digamos, ya hablando del fuego, porque finalmente el fuego nos ha acompañado a nosotros como especie desde hace miles de años. No se trata de prohibir y ya no usen más fuego, porque el fuego sí sigue siendo un aliado, por ejemplo, en la agricultura, en ecosistemas como la sabana, ¿no? Además, pues como nos lo decían ahora en el taller en el que estuvimos en la mañana, hay ecosistemas que requieren el fuego dentro de su naturaleza, ¿cierto? O sea, es que el fuego no es una invención humana, ¿cierto? Ha sido usado, digamos, por el ser humano, pero es algo que ha hecho parte, pues, del sistema natural. Entonces, creo que, y de eso se trata, digamos, muchas de las cosas que tenemos que cambiar, y es cómo vamos a vivir en este nuevo mundo que está mostrando unas características climáticas distintas. Dentro de ese monitoreo, ahora hay muchas variables que hay que considerar, ¿no? Entre ellos los vientos, la precipitación, otra vez para precisamente tener aproximaciones que demanden esa complejidad de lo que nos está implicando este cambio climático, ¿no? ¿Tú qué opinas y siento que otra vez es la diversidad de datos? ¿Cómo ves ahí como la necesidad de que sean muchísimos datos y varios en sus formas? Eso es fundamental, y yo creo que ahí es donde se hace tan importante que desde la institucionalidad, que desde los gobiernos vean la importancia de esos datos. Ahora, yo estoy siendo como súper sesgada, obviamente, por mi formación, a que necesitamos monitoreo sobre lo físico, pero hay otras cosas que son súper complejas y fundamentales, y es lo social, o sea, el montón de dinámicas sociales que existen. Por ejemplo, hablamos de la migración, ya se habla de refugiados climáticos, de migrantes y desplazados climáticos, ¿cierto? Ahí hay la discusión de que migrante de pronto puede ser porque lo quiere, desplazado ya tiene un asunto más de forzamiento, ¿cierto? Que son forzados por el clima. ¿Quién hace registro de eso? O, por ejemplo, las enfermedades. Aquí estamos sudando un montón, ¿cierto? Tenemos calor húmedo, eso es algo que está incrementando en algunas regiones, y eso es súper nocivo para la salud. ¿Cómo estamos haciendo monitoreo de eso? O sea, no es solo monitorear el sistema físico, la biodiversidad, el clima, que si llueve, no llueve, eso es súper importante, pero hay muchas otras cosas que monitorear, y yo creo que desde ese punto de vista necesitamos también gobiernos, en el caso de Colombia, que fortalezcan las distintas instituciones que se encargan de eso. Por ejemplo, en Colombia, IDEAM es esa institución encargada, por ejemplo, de monitoreo y de pronóstico meteorológico, y es una institución sumamente debilitada por un montón de lógicas de cómo opera aquí todo esto. Se
se recorta presupuesto para investigación, por ejemplo, sobre cambio climático, porque a veces piensan que el cambio climático es de 2100 y no algo que está afectando la gestión del riesgo también. Entonces se me hace fundamental el que haya una mirada distinta también desde los gobiernos, ¿cierto? De la inversión que hay en esto, también desde la empresa privada. En muchos casos es común, digamos, que por los objetivos en generación de energía o qué sé yo, esa información que son bien juiciosos en tomar, en mantener con cuidado la información, no sea pública porque se considera digamos, de interés estratégico, ¿cierto? Porque es para actividades estratégicas del negocio que sea de la empresa. Yo creo que ahí necesita cambiar mucho la visión. Imagino que la audiencia se habrá dado cuenta que la luz incluso ha cambiado alrededor de esta conversación. Que está tronando por allá. Que está tronando por allá. Que podríamos en Venezuela. En Venezuela. ¿Quién iba a decir? Ve, mira, allá en Venezuela está tronando. Nunca pensé que iba a decir eso. De acuerdo. Pensaba que entonces para ir cerrando, porque en esta conversación podría ser, pues no va a decir eterna, pero siempre hay que darla, creo. Ojalá puedas volver también a Shots de Ciencia, siempre súper invitada, siempre será tu casa. Hablaste y dijiste algo muy contundente. El clima ya cambió y solo nos queda adaptarnos. Para ti, ¿qué es esto de la adaptación? Es aprender a vivir en esas condiciones, pero aprender a vivir de maneras justas, porque eso es algo de lo que por ahí nos podemos ir 3 horas seguidas y mucho más, y es que cuando hablamos de adaptación muchas veces pensamos que es simplemente, bueno, listo, entonces como subió el nivel del mar, entonces pues nos vamos a construir las casas más alejadas del mar, o vamos a poner un muro de contención, como para que el oleaje no nos afecte tanto, ¿cierto? Y pensamos en eso, pero no pensamos en que el problema del cambio climático es uno de los tantos problemas de la policrisis, digamos, que estamos enfrentando, tiene unas causas estructurales en la injusticia y en la inequidad en la que el sistema actual, digamos, proliferó, ¿cierto? Entonces, esa base, digamos, de una cadena de inequidades que se tienen que resolver, y la adaptación debe buscar resolver esas inequidades, debe buscar, digamos, resolver y reducir y eliminar en la medida de lo posible, siendo pues bien altruistas, las brechas de inequidad que existen, porque finalmente el problema del cambio climático es un problema que no es de sobrepoblación. Yo solo se lo he escuchado a muchas personas, es que somos muchos, sí, somos muchos y obviamente eso genera otras cosas, pero el problema del cambio climático es el consumo de unos pocos y unas pocas, y entonces ahí es donde tenemos que pensarnos en que aquí hay un asunto de inequidad que tiene que resolverse, y la adaptación debería buscar apuntar a resolver de alguna manera esos aspectos de inequidad. Paola, pues muchísimas gracias a toda la audiencia y a quienes no son audiencia, muy invitados e invitadas a ser parte de este parche de Shots de Ciencia. Gracias a todo el equipo que está detrás de cámaras: Ignacio Galán, Jacobo Patiño, Sara Trejos, León Jiménez. Por favor, vengan amigos. Y un agradecimiento especial también a Fondo Acción por apoyar este episodio. Hoy desde el Orinoco. León está volando el dron. Debe estar rugiendo, es el que está rugiendo. Y hoy desde episodio 1, hoy desde el Orinoco, mañana no sabremos desde dónde, ¿no, equipo? Desde cualquier lugar del mundo, alguien decía eso. Desde cualquier lugar del mundo. Pacheco. Creo. Pacheco. No somos Pacheco, pero no, lo decimos. Julio Sánchez. Sí, ¿En serio? No, entonces omitan esa frase, no quiero ser Julita, María. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.